Hola, estamos con Omar Rincón. ¿Cómo estás, Omar? Profesor de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Hola Moncho, ¿cómo va por allá por la Argentina, Jujuy, el norte? ¿Cómo va todo por allá? Bien, bien, bien. Estamos acá guardados y aprovechamos esta invitación que nos hace la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad de Jujuy para hacer este mano a mano con vos y para preguntarte, primero en términos generales, cómo estás viendo, qué sensaciones tenés del escenario comunicacional, del escenario político que nos ha generado esta situación de pandemia. Pues básicamente lo que yo he venido es leyendo mucho, digamos, yo sigo que normalmente soy un pensador reciclaje, que leo de muchos lados, tomo parte de toda parte, y, y estoy muy decepcionado del pensamiento intelectual y político que tenemos en esta época. Creo que a nivel de liderazgos políticos, de pronto se puede salvar Vizcarra en Perú y Fernández en Argentina, pero estamos hechos de unos inectos para un tiempo de una crisis que ni Hollywood la ha previsto. O sea, si hablamos de que Hollywood ha previsto todo, las ciudades desocupadas, Londres desocupado, pero nunca previó el mundo entero desocupado, las ciudades desocupadas. Creo que los líderes políticos, cada uno ha asumido una misión patriótica de una guerra nacional contra no sabemos quién, que les ha servido para subir en su rating político, pero que no se han enterado absolutamente de nada de lo que está pasando. Lo mismo los empresarios, los banqueros, los financistas, los dueños del mundo, quienes están realmente esperando que pase este mal, como este error del sistema que hay que resetear y volver al 2019, olvidarse del 2020 como un tiempo que se perdió. Entonces creo que esta crisis, esta cosa no ha servido para absolutamente nada, no se ha escuchado de los regímenes políticos, de los líderes empresariales, un mínimo de reflexión. Fue un desajuste del sistema, pero no fue nada significativo. Y por el lado intelectual, encontramos muchos pensadores que son los que guían la manada intelectual, la que nos guían a nosotros, los que nos creemos modernos, hippies, ONGeros, bien pensantes, que dicen que pues esto implica una fin del capitalismo, que no va a ser, que implica una reinvención del humanismo, que tampoco va a ser, aconsejan cosas como retirarnos de todas las conexiones digitales, pues uno que está en condiciones privilegiadas puede llegar a hacerlo, dicen de abrazar la vulnerabilidad y uno pues creo que los intelectuales están demostrado que viven en un mundo de una burbuja, que no le hablan sino a su gueto, a nosotros, y que nos parece súper interesante, pero que no están teniendo en cuenta que esto es una crisis que afecta mucho más fuerte a 70% de la población del mundo y que ese 30% privilegiado que tenemos contrato de trabajo, que tenemos lugar donde hablar, que tenemos propiedad, que tenemos un espacio, que estamos conectados a digital, no es el mundo, somos un privilegiados que tenemos que pensar en otro. Entonces pienso que desde ahí el pensamiento ha sido, también es un gueto que vivimos felices, criticando, pero que ni Mr. Trump, ni Bolsonaro, no sé si inclusive Fernández, oye ese vaivén intelectual que pasa por ahí. Es como jugar en la canchita para sentirnos inteligentes, pero no jugar en la cancha grande donde está pasando todo. Y en el tema comunicacional, pues debemos sentirnos felices porque triunfamos. O sea, queríamos a todo el mundo en la casa, queríamos a todo el mundo haciendo videos, queríamos a todo el mundo haciendo memes, queríamos a todo el mundo comunicando en expansión. Está perfecto. Creo que en el campo de los medios masivos de comunicación, la gente volvió a los medios como nunca había vuelto, pero creo que esto fue interesante. Fueron a los medios porque querían información verdadera, se dieron cuenta que las redes digitales no la dan, que las fake news no la dan, entonces querían información verdadera, fueron a los medios y los medios no tienen nada que decir más que transmitir en vivo directo, en directo lo que dijeran los gobernantes. Entonces, creo que fueron a los medios y se dieron cuenta que los medios no tienen información propia, agenda propia, formatos propios. Entonces, creo que una vez se diluye la cosa como está diluyéndose ya, la gente se va a ir de los medios otra vez y vamos a quedar peor que antes. Pero nos vieron y nos dieron cuenta que estamos desnudos. Y en el campo comunicacional ya de nosotros, creo que
creo que ha habido cosas interesantes desde abajo, como siempre. O sea, así como ustedes aguantaron 4 años con Macri desde el territorio de la comunidad, yo lo que he encontrado son experiencias mucho más desde el territorio, pero que no saben cómo se van a financiar a futuro. Hay gente haciendo música, haciendo cultura, haciendo radio, haciendo televisión, haciendo videos, contando historia, narrando el mundo, asumiendo como que esto nos pone a reflexionar. La gente, los individuos, los sujetos, en territorio estamos reflexionando más que los gobiernos y estamos rotos como sociedad. Pero creo que otra vez la comunicación que hace más sentido es o la de abajo de territorio o la de mainstreaming de Netflix y este tipo de cosas que estrenaron más películas, estrenaron más cosas que nos consintieron mal. Por otro lado, la cultura quedó como por fuera, o sea, como que no sabe qué hacer. Entonces, la cultura, en el sentido cultura, museos, cinematecas, cinéfilos, todo ese tipo de cosas, como que parece que son de un mundo jurásico. Entonces, creo que, para concluir, creo que a nivel individual sí nos tocó la crisis y nos tiene pensando. Creo que a nivel estructural, la crisis es un default o un error de sistema que se puede solucionar y no pasa nada. Y podemos hoy, digamos, empezar a pensar, digamos, el lugar de las universidades, digamos, cómo nos va a impactar a esto en las carreras de comunicación, en las carreras de periodismo, en nuestras universidades, cómo nos interpela para repensar, digamos, nuestra formación, en nuestros recorridos, muchas veces nuestro poco contacto con esa comunicación desde el territorio que mencionabas recién. Yo creo que va a ser una cosa realmente terrible lo que nos está pasando. Pasan 3 cosas que son: una, buena, y 2, que no creo que están tan buenas siendo moralistas. La buena fue, nos han vendido que eso que hacemos tú y yo, que es dar clases, impartir cursos en una universidad, eso era Jurassic Park, que eso estaba muerto. Que eso de ir a la escuela, al colegio, a la universidad, ¿eso para qué? Si es que podemos casi que volvernos emprendedores, aprendiendo por internet, todo ese tipo de cosas. Ese sueño que nos vendían, ese humo digital, se hizo realidad. Y se hizo realidad, y los padres, los estudiantes, los profesores, los políticos, todos fuimos allá y fracasamos. Entonces, buenísimo. Nos dimos cuenta que la educación no es un asunto de virtualidades, que la educación todavía sigue siendo un asunto de poner el cuerpo, de socialización, de rituales, de encuentro. El hecho de que los jóvenes anden en el mundo digital para divertirse y construir estilos de vida no quiere decir que quieren que nosotros nos metamos allá a educarlos. Eso lo quieren para la joda, para construir estilo de vida, para activarse políticamente como los pañuelos verdes, para ese tipo de cosas. Pero para la vida real, para educarse, para el ritual de la educación, quieren ir a la universidad. Pues también pasó con las marchas. Los pañuelos verdes se organizaban digitalmente, pero necesitaban la calle para existir. Entonces me parece a mí que eso ha sido bueno, porque los de humo digital no podrán seguir diciendo que fue eso. Nos van a echar la culpa a nosotros los profesores, que fue que nosotros no pudimos hacerlo. No, lo que no quieren son los estudiantes. La segunda cosa que pasó, los profesores hicimos esfuerzos gigantescos por meternos en la red. Y no estamos cómodos ahí, no lo hacemos bien. Debemos aceptar que también fracasamos. Uno intenta, uno le pone la onda, uno graba videos, uno pone pruebas, uno hace videojuegos, todo lo que quiera, pero no somos buenos ahí porque es un universo que está hecho para otra cosa. Es como cuando pasó con la televisión educativa. Dijeron que la televisión iba a reemplazar a los maestros. No, la televisión es incompetente en eso. Lo digital está demostrando que con para compartir interacciones digitales, pues sí sirve, pero que no sirve para hacer la educación. Entonces, el segundo punto es, los profesores demostramos, que lo creo que es negativo, la incompetencia de perder nuestro lugar de mediador. Ya lo dice Barico, ya los profesores no tenemos que impartir conocimiento ni clases, no tenemos que enseñar, no tenemos que enseñar esa citadera de que los estudiantes aprendan Foucault, Benjamin, Baba, Apaduray, Laclau. Eso, el estudiante ya no tiene por qué hacerlo, está en internet. Los estudiantes lo que quieren, el mediador, llamado cura, papá, profesor, periodista, político, a estos jóvenes los tiene sin cuidado.
Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Reinventarnos a nosotros, saber de qué somos buenos y establecer un diálogo intercultural. Tú me has escuchado entre Jurassic Park, modernos, y The Walking Dead, zombies, que son los jóvenes, y establecer un diálogo de intercultural. Ellos lo que quieren es que nosotros enseñamos a comprender el mundo, a dar criterio para pensar la sociedad, a generar esperanzas, no aprender otra de la teoría de no, quieren comprender y a partir de ahí ver qué hacen. Es un diálogo intercultural. Entonces, si los profesores aprendimos eso, sería súper fenomenal para ese tipo de situación. Y la tercera cosa que pasó es de alguna forma que las instituciones universitarias demostraron que o se reforman curricularmente y dejan de pensar en, como ustedes en Argentina, en las internas, ¿dónde va mi asignatura? O estamos no haciendo sentido. Lo que estamos enseñando no está conectando con la vida. Lo que enseñamos conecta con la academia. Y eso es una arrogancia muy fuerte. ¿Por qué los estudiantes tienen que aprender a citar con nomás APA, Chicago o lo que sea? Si ellos no van a ser académicos, ¿por qué consideramos que la vida académica, la forma de argumentar de la academia, es el ideal de vida? ¿Por qué el ideal de vida no es el del territorio? ¿Por qué no aprender a citar como el territorio, investigar para el territorio, trabajar para la narrativa en el territorio? ¿Por qué no hacer eso? Entonces creo que seguimos insistiendo en formar academiquitos que reproducen la lógica universitaria que solamente sirve para los que damos clases. Pero además ya no hay puestos, o sea, no hay posiciones universitarias. Tenemos que comenzar a trabajar un nuevo concepto de educación que sirva para la vida y que no sirva para volverse academicitos. Sí, dicho así, hasta puede sonar casi un cliché, ¿no? Pero digamos, hay un desafío entonces en lo que vos planteás en cómo resignificamos esa concepción de diálogo, ¿no? Y cómo desde la comunicación, digamos, pensamos otra idea de comunicación, ¿no? Porque lo que ha puesto la pandemia, lo que vos decías al principio, en el centro de la discusión es una idea de la comunicación absolutamente mediática, ¿no? Digamos, pensar la comunicación, digamos, los dispositivos que nos están atravesando, pero en realidad, digamos, podríamos pensar que recuperar esas nociones clásicas de una comunicación más democrática, más participativa, digamos, que se centre en el diálogo, digamos, hoy puede sonar como novedoso, pero en realidad lo que nos hace es volver a mirar cuestiones que venimos discutiendo hace mucho tiempo. Sí, claro, pero lo que pasa es que no podemos, Moncho, que yo creo que nos pasa mucho, sobre todo la gente que trabaja en comunicación para el cambio social y el desarrollo, de volver a retomar ideas que fueron importantes en un momento, pero que era otro contexto sociopolítico y tecnológico. A mí me parece que hay veces un error volver a retomar como si eso, sí, de acuerdo, hubo ideas de comunicación popular absolutamente brillantes de los años 60 que hay que retomar, pero el ecosistema político y tecnológico y cultural, lo que tú me has escuchado de la culture, obliga a que sea distinto. O sea, no podemos seguir mucho. ¿Cómo? Para poner un ejemplo, es bueno retomar a Freire, que dice que hay que establecer un encuentro de diálogo de saberes donde cada uno ponga su lenguaje para asumir una conciencia crítica del mundo y el lugar de uno en la sociedad. De acuerdo con eso. Pero el lenguaje de hoy no es la palabra escrita ni la palabra oral, sino que es la palabra digital. Entonces, ¿cómo establecemos el diálogo en palabra digital? Yo, por ejemplo, estoy feliz, lo que estoy más feliz es el curso que estoy dictando de uno de los cursos, es que cada clase les deja una asignación de hacer una imagen con una pregunta y la tienen que subir como a un tablero digital. Lo que hacen es maravilloso, o sea, es impresionante lo que me dicen de ellos, la visualidad, el diseño, y yo les comento, de este diseño no lo entendí, ¿por qué lo hiciste así? Y comienzo a entender unas cosas que yo no tenía ni idea de ese tipo de cosas. Dicto una clase de videojuegos, digo, pero hoy los teóricos van a ser ustedes. Yo tengo un teórico que es un amigo mío, también joven, que me ha dicho, no vamos a citar libros. ¿Cuáles son las reglas narrativas del videojuego? Entonces comienzan a decir, tal cosa puede ser, profesor. Le digo, sí, pero eso cómo lo convertimos en criterio narrativo. Ah, que yo me implico y vivo la historia. Listo, criterio narrativo, implicación y vivir la historia. Y entonces ellos me dicen, es que eso sí es chévere, porque es que no me está trayendo un libro que habla del videojuego, yo que juego videojuegos,
usted a explicarme qué es un videojuego a mí, sino que vamos de ambos lados para eso. Y obviamente tiene que haber atrevimiento. Entonces me parece a mí que sí hay que recuperar lo de territorio, lo de popular, toda esa cosa. Pero, por ejemplo, un error que creo que comete mucho teórico es pensar que la teoría de la comunicación para el buen vivir es una continuación de la comunicación popular para cambio social y para el desarrollo. No. Creo que el buen vivir es una epistemología distinta, es otra cosa. Entonces, no sigamos normalizando el campo, porque seguimos, creo que lo que me dijeron que lo dijo Boaventura, pero me gustó como idea, y es que el capitalismo nos vendió siempre expandir el futuro y achicar el presente. Entonces, nosotros, todo es por el futuro. Entonces, la política de comunicación para que en el año 2035 todos podamos comunicarnos. La conexión digital para que en el año 3000 podamos estar conectados. Todo es a futuro. Y que decías, Dos Santos, era que lo que hay que hacer, que es revolucionario, es expandir los presentes y achicar los futuros. Y eso, por ejemplo, es un cambio. ¿Cómo hacemos comunicación que expanda los presentes? Y dejemos de joder con la planificación a 80 meses. La gente quiere soluciones concretas para el día a día. ¿Cómo hacemos que la comunicación es brillante haciéndola? Tanta planificación de contextos mediáticos, ecosistemas. La gente quiere hacer, hagamos. Esto nos enseñó que si no hacemos, no respondemos a la necesidad de la gente. Entonces, eso por lo tiene que cambiarlo. Dejar de formar en talleres de planificación y hacer talleres de hacer, y en el hacer vamos construyendo la planificación. ¿Ve? Expandimos el presente, emocionamos en presente y dejamos para futuro lo que va saliendo. Segundo, una cosa que nos enseñaron los indígenas, la gente que trabaja con indígenas en Oaxaca. Nosotros, que somos, ya no somos mediadores, sino somos articuladores o dialogantes, tenemos que trabajar hacia arriba unas cosas, políticas públicas, hacia el gobierno, hacia las directivas universitarias, hacia el sector empresarial. Nos corresponde gestionar, promover políticas públicas, pero hacia abajo nos toca activismo comunicativo. O sea, no es esa cosa que lo dijeron muy bien en Oaxaca. ¿Yo para qué le voy a dar un curso de Derecho a la Comunicación a la gente en el territorio, en la comunidad indígena Wichí con campesinos? Para ellos, el derecho a la comunicación, que lo repita, no sirve para nada. Con ellos tengo que hacer realidad el derecho a la comunicación. Haga radio, haga memes, haga GIF, haga dibujos, haga artesanía, haga tejido, hágalo. No tiene por qué asumir mi discurso. En cambio, nosotros retomamos eso como práctica para mostrar cómo se hace la comunicación en territorio. Y para arriba sí jugamos a pelear con el poder cómo hacer el derecho a la comunicación válida. Pero nosotros queremos una cosa como bajar línea. Entonces yo creo que los que éramos formadores de comunicación en territorio tenemos que repensarlos también. En esa práctica de hacer, digamos, en esas nuevas prácticas que interpelan el escenario, me parece que se resignifica esa búsqueda de diálogo que vos planteás. Y eso cómo lo podemos pensar en un escenario que, en este escenario de pandemia que paradójicamente las soluciones exitosas, digamos, ¿no? Digamos, el confinamiento, ¿no? Digamos, van de la mano de determinadas restricciones, ¿no? Digamos, de restricciones. Por lo tanto, ahí se avisora, digamos, por lo menos como lo veo yo desde Jujuy, digamos, cierta tentación autoritaria, ¿no? Digamos, la salida de esta situación implica necesariamente el recorte y el control de ciertas libertades. Sí, ahí lo otro que pasa es ya es el contexto en el que vamos a mover, porque comunicativamente tenemos soluciones. O sea, la solución comunicativa es una que yo aprendí en un taller de la Mesa de Comunicación de Salta Jujuy, cuando una señora envió un WhatsApp desde su territorio y mandó decir, subí con las cabras, subí a la montaña, conseguí señal y aquí mando mi participación por WhatsApp. La primera vez que yo vi que alguien hacía eso, después se volvió de moda, pero yo la primera vez que lo escuché fue allá, no lo había hecho nadie. Hoy en día, que la gente de territorio pueda comunicar, se puede por un mensaje de audio, por lo que sea. Entonces, esa conexión la podemos hacer. En el tema de las libertades, pues sí, yo creo que el problema que pasa con estas cosas es que
que hay una disyuntiva muy occidental que me parece que es interesantísima para analizar, porque nos están diciendo que la culpa de que Occidente no haya solucionado tan rápido sus problemas con la pandemia es porque no somos tan obedientes como los chinos y los orientales que están más dispuestos a eso. Pero en el principio nosotros defendemos el principio de libertad por encima de todas. Podemos ser pobres pero libres y es un principio fundamental que nos guía. Casi que somos anarquistas desde la base es lo que hemos ganado. Y eso me parece que está bien como valor. Ahora, el problema es que estas cosas lo que hacen es limitar derechos. O sea, le hemos cedido todos nuestros derechos, no solamente perder derecho de la intimidad, de lo público, todo tipo de cosas, sino derechos como al trabajo, como a la salud, como a la dignidad. Y lo peor de todo es que los militares volvieron a la calle a controlar las libertades. Entonces, eso sí tiene, en una sociedad como la Argentina, cosas complicadas. En Colombia estamos acostumbrados a que nos mande el ejército por toda parte, que es complicado porque ahí sí sale un debate que es interesante porque creo que hay que hacer una lectura política a la inversa. Yo lo que veo que nos está pasando es lo que pasó con la nueva clase media que creó Cristina o que creó Lula o que creó Correa en Ecuador. Creo que cuando tú creas clase media o creas capitalismo, pues llamémoslo, que la clase media es crear un poco capitalismo para muchos, porque es que tú puedas acceder al consumo, es aumentar capitalismo, digamos. La clase media es como aumento capitalismo. Una vez eso entra en crisis, tú te vuelves conservador. Y entonces odias a todo el resto y nadie quiere no perder lo poco que ganó y que la demás gente no reciba lo mismo. Y eso es lo que pasó con el periodo de Macri, ahora con Bolsonaro en Brasil, que esa clase media nueva se volvió conservadora y se volvió casi fascista. Hoy en día nos está pasando lo mismo con esto, como está tan crítico, el 70% de gente casi está desempleada, no sabemos cómo va a sobrevivir, nos estamos volviendo todos conserva, tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder el empleo, ¿cómo conservo estas cosas? Y estamos en una de vuelta tristemente conservadora. Quiero seguir teniendo el carro, los viajes, cuando lo que tendríamos que haber aprendido es que podríamos vivir con mucho menos. O sea, lo interesante no sería ser conservador, sino crítico del conservadorismo que éramos y decir, yo que viajaba mucho, yo tenía al año 50 viajes por lo menos. Pues me doy cuenta que los viajes los puedo solucionar con esto que estoy haciendo contigo. O sea, no tengo... Lo que descubro es que el viaje para mí era interesante porque me permitía tener un espacio propio para mí solo y desconectarme. Casi que como que el cuarto propio de Virginia Woolf, yo lo tenía, era en los aviones, en los hoteles, era como conseguir mi cuarto propio, pero tengo que solucionar eso, tengo que solucionar mi cuarto propio, pero eso implica que yo no viaje tanto y eso disminuya eso. He vivido, yo salgo a comer a restaurantes todos los días, dejé de salir a restaurantes, he ahorrado un resto de dinero, he aprendido a cocinar. O sea, si lo comenzamos a ver en ese sentido, es súper interesante, como que no me vuelvo conservador, sino que me vuelvo reprogre. Pero si me vuelvo reprogre, dejo de consumir mucho. Si dejo de consumir mucho, entonces los ministros de Economía me dicen, pero tienen que consumir porque si no esto no va a funcionar. Tengo que entrar a consumir para que el sistema vuelva a tener gasolina. Entonces, si me vuelvo progre, el sistema se cae. Si me vuelvo restaurador y conservador y vuelvo a endeudarme con viajes, con carros, con todo para volver a sentirme bien, el sistema vuelve a engranar. Entonces es una disyuntiva interesante para plantear qué hacer con respecto a eso, porque sí, estamos dispuestos a ceder libertades porque nos volvimos súper conservadores y eso creo que es un fatal para este tiempo. Pero algo vamos a tener que hacer con eso. Algo, de alguna manera vamos a tener que enfrentar e intentar resolver esa disyuntiva. Sí, pero lo que digo es un problema que como el Estado no está haciendo eso, porque una de las cosas que demostró esta crisis es que el mercado es súper exitoso en tiempos de éxito. Es como casi que brasileño, que los brasileños son súper exitosos siempre, inclusive cuando están en crisis. El mercado es eso. Pero cuando hay una crisis verdadera,
el mercado voltea a mirar y dice, Estado, encárguese usted de esto, sálveme a mi mercado, fondo de pensiones, bancos, empresas. Ahí sí el Estado me salva, pero cuando yo estoy exitoso, que el Estado desaparezca porque estoy siendo exitoso y me daña mi éxito. Entonces, por ejemplo, eso implicaría que hubiera un Estado que asumiera más cosas de la gente, como ustedes tenían en Argentina antes de Macri, porque eso resuelve un problema de que tú puedas consumir aquello que consideres necesario. Pero en Colombia tengo que consumir salud, educación. Yo trabajo en una universidad que el año escolar vale 10.000, 14.000 dólares. Ahorita que esta universidad está pensando, estamos previendo que va a haber eso. Entonces el rector dice, le voy a rebajar 10% del salario a ustedes para bajarle 10% a los estudiantes. Me parece súper equitativo. Los profesores, no, mis derechos no se negocian. A ver, en un punto tendrías que ser solidario con tus estudiantes, que son los que en electricidad te pagan ahora, para tener una condición burguesa como la que tenemos. Entonces, creo que tiene que ser un pacto social nuevo, gestionado por el Estado y por cada lugar en el que trabajamos, donde haya un pacto social entre todos. Pero sí, como dice aquí en Colombia, nos piden que el esfuerzo lo hagamos los trabajadores, a que nosotros dejemos de tener cesantías, pensiones, salarios justos, jornada laboral, todo en contra nuestra. Y los ricos no quieren pagar más impuestos, pues así no funciona. Las crisis, por ahí lo que he leído, dicen que cuando hubo grandes crisis, en la Primera Guerra Mundial, la Segunda y eso, lo que pasó es que los ricos del mundo dijeron, listo, pagamos mucho más impuestos porque necesitamos meter dinero en la economía para que vuelva a fluir y después volvamos a ganar y ganemos nosotros. O sea, Argentina es una prueba fehaciente. Cuando hizo Macri, de solamente quitarle a los pobres, no quitarle a los ricos, pues no hubo consumo, pues se quebró todo. Entonces yo creo que sí. Si yo veo que a los ricos les ponen impuestos, yo veo que yo puedo entrar al consumo y a mí me entra algo, pues el sistema engrana, pero con un poquitico más de justicia social. Pero yo no veo realmente que los ricos quieran hacer eso, ni que los bancos quieran hacer eso, ni que el Fondo Monetario quiera hacer eso. No, yo no veo por ningún lado eso. Yo creo que casi que estamos en el capitalismo salvaje, sálvese cada cual como pueda, y me parece que es terrible en ese parte. Bueno, ahí veremos cuál va a ser el margen de maniobra que nuestros estados van a poder llevar adelante. Omar, te agradezco mucho esta charla. Esta plataforma tiene la limitación del tiempo, así que... No, es que toca limitar, porque mucho más tiempo ya aburrimos a todo el mundo. Está bien, entonces dejamos de aburrir, ¿sí? Y bueno, te agradecemos y vamos a seguir conversando, ¿no? Hasta que... La seguimos y esperamos vernos en la mesa de comunicación rural de Salta Jujuy por ahí en noviembre, a ver si permiten viajar y nos vemos por allá. ¿Vale? Lo veo difícil, pero si no, lo postergaremos y el encuentro será en otro momento. Muchas gracias, Omar, un abrazo. Bueno, suerte, chao. Chao, chao.